En el día de hoy, ustedes saben que empezamos hablando que el arrepentimiento es el inicio de grandes cambios. Este mundo, cuando vamos a hablar con el psicólogo, cuando vamos a hablar con algún profesional, cuando vamos a hablar con alguien, siempre hablamos que nuestros problemas tienen un inicio en los demás. Dios no mira a los demás, Dios mira nuestro corazón. El inicio, la voluntad, la fortaleza está en nosotros. Y Dios nos dio el poder por medio de Cristo para sanar, para restaurar y para poder avanzar. Por eso, cuando hablamos de arrepentimiento, hablamos que Dios se acerca cuando uno confiesa. La palabra dice: confesaos unos a otros vuestros pecados para que seáis sanados. Qué silencio que hay, ¿eh? Ay, 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 ay. Ay, 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 Señor, ayúdame. Entonces, después leímos la semana pasada que el arrepentimiento es importante y que puede que no sea que pensemos que nosotros estamos con el tiempo justo para arrepentirnos, pero no queda tiempo. Por eso hoy el Señor quiere hablarnos de otro aspecto del arrepentimiento y quiero que me acompañen en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7, el libro de Apocalipsis capítulo 2, que le habla a la iglesia de Éfeso. Y hoy vamos a poder describir algunas cosas de esta iglesia y vamos a evaluar, vamos a examinar la palabra de Dios para que podamos ver finamente lo que es la santidad de Dios. Porque hay conceptos de este mundo que nos han atacado y que nos han transformado, muchos conceptos que están cambiando nuestro corazón. El humanismo ha transformado el corazón, pero Dios sigue siendo el mismo. Dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado, ¿qué? Mentirosos. Amén. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mí, de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti. No le dice: tengo contra todos los que te atacaron, tengo contra todos los que te lastimaron, tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no estás dispuesto a arrepentirte, verdaderamente, vendré por ti, pronto a ti, y te quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer el árbol de vida, el cual está en medio del paraíso. Jesucristo le dice a la iglesia de Éfeso, empieza diciéndole las cosas buenas que la iglesia estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo de bueno? Jesús reconocía a la iglesia, reconocía sus obras. Las obras que son los esfuerzos que hacemos por Dios. Son las cosas buenas que hacemos por Dios. Reconoció también su arduo trabajo, su labor. No solamente se esforzaban por Dios, sino que también trabajaban. La palabra ahí es labor, es decir, servían a Dios. Y lo hacían con paciencia. ¿Qué significa la palabra paciencia? Lo hacían resistiendo. ¿Resistiendo qué? Resistiendo todas las cosas malas y negativas que vienen cuando empezamos a servir, ¿o no? Los que sirven saben esto, o los que sirvieron saben esto, que cuando empezás a servir, hay un extra en McDonald's, un extra burger, un extra queso. ¿Por qué? Porque hay algo extra. Porque decidiste cruzar la línea. ¿La línea de qué? De rendirle tu corazón a Dios y tus capacidades a Dios. Y Dios te empieza a usar. Y el Señor le dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo. No trabajaban poquito, trabajaban mucho. Y paciencia. Y que no soportas a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esta iglesia era una iglesia que tenía entendimiento y conocimiento, porque pudo probar lo que era bueno de lo que era malo. Doctrinalmente pudo saber si era de Dios o no era de Dios lo que le estaban enseñando.
Pero ¿qué dice el Señor? Cuando dice, y ha sufrido por mi causa, ha llevado cargas. La palabra sufrido son cargas. ¿Cuántos han llevado pesos y cargas por Dios? Por el Señor. ¿Cuáles son los pesos y las cargas? Son las cosas que te tocan vivir en la vida y que no comprendés por qué te tocan vivir. Y aunque sos cristiano, hijo de Dios, vos decís, ¿por qué me tiene que ir bien, mal, perdón? Si yo soy bueno, yo soy un hijo de Dios, ¿por qué tengo que sufrir? Porque en la vida nos toca sufrir. Porque Cristo sufrió hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Entonces, dice, has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente. Y miren lo que dice, y no has desmayado. Verdaderamente esta iglesia había pasado por un montón de cosas, no se había cansado, pero dentro de todo lo bueno que habían hecho, Jesús ve otra cosa. ¿Y cuál es? Pero tengo contra ti, versículo, ahí está, que has dejado tu primer amor. Otra versión dice, sin embargo, hay algo malo en ti, ya no me amas como al principio. Wow. Eso es lo que significa en otra versión. Sin embargo, hay algo malo en ti, ya no me amas como al principio. Qué fuerte, ¿no? Que el Señor diga eso a su iglesia. Que el Señor le enseñe a la iglesia a que no todo es bueno, a que no todo se ve, porque Él ve las cosas de otra manera. Por ejemplo, un líder de algún lugar, un buen líder, tiene que tener la capacidad para decirte lo bueno y para decirte lo malo. Los líderes malos, los líderes que no hacen crecer a las personas, solamente le dicen lo bueno y tienen miedo de decirle lo malo. ¿Para qué? Para que las personas no se desanimen. Yo no veo a Cristo acá queriendo desanimar a la iglesia. Veo a Cristo acá queriendo que la iglesia no pierda el primer amor. Porque la iglesia de Éfeso, hermano, inició en un profundo amor en el libro de los Hechos, capítulos 19 y 20. Y el amor no era por la obra. Ellos no tenían ningún problema por la obra. El tema que tenían era que había perdido la oración, la comunión. Y hoy pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque servimos a Dios sin comunión con Dios. Pero somos como los efesios. Sabemos mucho de la Biblia mirando a los demás, pero poco aplicándola a nuestra vida. Podemos entender las doctrinas, podemos tomar decisiones, podemos saber qué es lo bueno y lo malo. Podemos hasta juzgar algo que está bien y está mal. Tenemos esa sabiduría, pero el Señor no está mirando solo esa sabiduría. El Señor nos llama a vivir en el primer amor. Fuerte. Podemos tener buenas obras que hablan de nuestra fe, podemos trabajar arduamente y resistir la adversidad por el Señor, podemos tener una actitud correcta con las personas malas, podemos tener discernimiento y examinar correctamente lo que parece de Dios y no lo es, podemos sufrir, ser pacientes, seguir la labor y no cansarlo, pero el Señor nos exhorta y nos enseña que una cosa es hacer el bien y otra cosa no es hacer lo malo. ¿Qué nos enseñaron a nosotros? Que con las cosas buenas lavamos las cosas malas. En vez de pedir perdón, hacemos una rica comida. En vez de pedir perdón y decir las cosas como tenemos que decirlas, no las decimos. Y Jesús está diciendo, hermanos, iglesia de Éfeso, ustedes hacen muchas cosas buenas, pero tengo contra ustedes que también veo que hacen cosas que no son buenas. Y eso me encanta del Señor. Me encanta, porque está protegiendo nuestro corazón de no vincular o mezclar lo malo con lo bueno. ¿Ustedes tomarían mitad de agua podrida con mitad de agua mineral Villa del Sur, Villavicencio? Les pregunto, ¿harían eso? Vas a tomar un café y te dice la persona que te sirve el café, este café es el más rico, es el café de la India, de África, pero el agua se hizo con agua podrida. ¿Te lo tomarías? ¿Lo pagarías? Eso es lo que el Señor está mirando. Está mirando que hay muchas cosas buenas, pero que se están mezclando con cosas que Dios ve que no quiere que en su iglesia exista. Por eso es importante que nosotros aceptemos o veamos o meditemos en esta enseñanza, porque es evidente que podemos hacer lo bueno y lo malo a la vez. Ay.
¿Me voy? Y no es para ustedes, para mí también, porque yo también estoy en este mundo, no tengo el cuerpo glorificado. Si no, no tuviera unos kilitos de más. El cuerpo glorificado no va a tener kilos de más, hermano. Gloria a Dios. No va a haber dolor, no va a haber nada. Por lo tanto, no tengo el cuerpo glorificado, sigo igual que ustedes. Y yo también soy tentado. Y yo también soy tentado a hacer las cosas buenas y a mostrar lo bueno, pero de ninguno de nosotros mostraría lo malo. Y el Señor le habla a la iglesia y le dice, ustedes tienen que hablar lo malo, confesar unos a otros sus pecados para que sean perdonados. ¿Qué hacemos nosotros? Escondemos lo malo y mostramos lo bueno. ¿Y después qué termina pasando? Que explota todo. ¿Por qué Dios, hermano? Yo le quiero enseñar algo. Dios no va a hacer algo nuevo en un lugar que hay cosas viejas, lo dice el Señor. No va a poner vino nuevo en odre viejo. Y lo que Dios más está trabajando en nosotros es que decidamos ser una nueva criatura, vivir en esa nueva criatura. Y esta iglesia estaba perdiendo el amor, el primer amor, y estaban retrocediendo. Estaban haciendo lo malo y lo bueno y a la vez lo malo. Un buen líder te dice lo bueno y lo malo. Un líder que no te dice lo malo es alguien que nunca te va a ayudar a crecer. Como dije antes, nos enseñaron a lavar lo malo con lo bueno, no. Pero hoy limpié toda la pieza, lavé los platos, limpié el piso. ¿Por qué me decís esto? Está en nuestra naturaleza querer resolver las cosas malas con las buenas. Y las cosas malas se resuelven resolviendo eso puntualmente. Podés hacer 100 cosas bien. Y Dios las va a reconocer, pero te va a pedir cuentas por las que estás haciendo mal. Ay. No, hermano, después de estas prédicas vamos a volar. Porque estamos mirando para adentro. Porque nadie nos enseña esto. Siempre los problemas son de los demás. Siempre los problemas son de las cosas antiguas, pasadas. No, Dios nos dio el poder para poder enfrentarlas. Dios nos dio la palabra para poder darnos sabiduría. Dios nos dio su Espíritu Santo para hacernos libres. Por eso Pablo dice, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y me doy cuenta que en mi vida está el pecado. Cuando uno se da cuenta que necesita la gracia de Dios todos los días, seas pastor, seas lo que seas, es lo importante. No apoyarnos en nuestra propia capacidad. El Señor hace un llamado a la iglesia importante y empieza en el versículo 5. Recuerda, para mí esta palabra es muy importante. Dios dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Hay un lugar, hay un momento en donde todo empezó a caerse, en donde todo empezó a destruirse. Hay un día, una hora, una fecha, y es la fecha y la hora que empezamos a vivir sin necesitar a Dios, a vivir de acuerdo a nuestra propia forma de ser. Le contaba el miércoles a los hermanos que conocí una persona que vino con muchos problemas a la iglesia, muchos problemas, pero mucho orgullo. Por algo tenía muchos problemas. Y me dice, cuando yo le empiezo a hablar, ¿y usted qué dice, pastor? Y no, mirá, si me permití, vamos a orar antes. Oramos, le dije A, B, C, D, E. Y me dice, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Perfecto, muy bien. Yo estuve en la calle, yo dormí en la calle, yo me tapaba con un cartón. Qué bueno que estás mejor. Pero aunque te tapabas con un cartón, tu corazón no va a cambiar si seguís con esa actitud. Yo voy a salir adelante solo, no salió solo, porque terminó peor. Hay oportunidades en nuestra vida que Dios nos da y nos golpea la puerta, algunas veces de nuestro corazón. Y cuando nosotros se la cerramos diciendo, tu consejo no es lo que yo quiero hacer lo mío. ¿Entendés que a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer? ¡Bien! ¡Good! Pero te vas a dar cuenta que tu vida se va a empezar a apagar. Por eso el Señor le dice, recuerden, por tanto, ¿en dónde? La palabra dónde es un lugar específico, es un momento específico que nos empezamos a alejar.
a distanciar. El Señor es como el salvavidas de la playa. Cuando te empezás a alejar de la orilla y te metes más profundo, el Señor te empieza ¿qué? Te empieza a silbar, te empieza a llamar, porque el agua te está llevando, te está absorbiendo y tu vida está corriendo riesgo. Eso es lo que le estaba diciendo a la iglesia. Qué importante es recordar de dónde has caído. Justamente esta semanita o la otra salió una noticia muy importante. Ustedes saben que creo que en Barracas se hizo un edificio donde salió las noticias que se derrumbó todo el garage. Se vino abajo todo el garage y un problema estructural muy importante. Y yo lo traigo a este momento porque para resolver el problema hay que recordar y ver dónde está el problema. Los ingenieros civiles, las personas de la ciudad, no dicen, y bueno, vamos a ver, ¿viste? No, tienen que recordar juntamente con los arquitectos y mirar los planos y ver dónde está la falla. ¿En qué momento se ejecutó? Porque si no lo hacen bien, no solamente se va a caer el garage, se va a caer todo el edificio. Y el Señor nos llama la atención a la iglesia de Éfeso y a nosotros también para que nosotros podamos ver los planos de nuestra propia vida, las estructuras, las columnas, los fundamentos de nuestra vida, para saber si están firmes o no, para saber si están agrietados o no, y salir corriendo si hay un cambio de planes, ¿no? No hay nada peor que un albañil terco, que le decís que para ahorrar en los materiales, en vez de ponerle una medida de cemento, le pone la mitad y 3 de arena, le pone poco. Después, ¿en qué termina? Cuando uno es mezquino con su propia estructura, con su propia vida, con sus propios fundamentos, a la larga o a la corta, lo que edificás se cae. Pero cuando lo haces como lo tenés que hacer, no se agrieta y permanece. Entonces, hermanos, podemos tener buenas obras, pero el Señor hoy nos llama a recordar dónde, cuándo. ¿Cuándo dejamos de orar? ¿Cuándo dejamos de buscar? ¿Cuándo dejamos de llenarnos de Dios? No es normal que ninguno de nosotros no ore. No es normal. No es normal que no tengamos un tiempo de oración. No es normal que no tengamos un tiempo de lectura. ¿Dónde está nuestra devoción? ¿Dónde está nuestro amor por el Señor? Acá amamos todos a Dios, pero Dios no está mirándonos acá. ¿Qué está mirando el Señor? ¿Nuestra vida espiritual o que tenemos nombre de que vivimos y estamos muertos? Dios nos está llamando la atención. Dios nos está buscando para que recordemos dónde caímos, dónde nos dejó de gustar orar, dónde nos dejó de gustar leer, dónde nos dejó de gustar vivir en santidad, dónde nos dejó de gustar responder bien. Ay, ¿sigo o paro? Esto no lo iba a decir, pero se ve que Dios lo quiere decir. Es una batalla la oración, pero es el momento en donde todos encontramos paz. Es el momento. ¿Vos te pensás que sin orar, que sin leer el Espíritu Santo, que cuando te pones a llorar y le decís, ay, llename una vez? No, el Espíritu Santo no va a utilizar una persona que no está dispuesta a estar en la intimidad. El Espíritu Santo va a trabajar primero en nuestro carácter para enseñarnos que ese lugar es un lugar como David. ¿Cómo me gustaría estar en tu santuario? Él estaba en la guerra, en la batalla y estaba pensando en estar en intimidad con el Señor. Mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. ¿Y cómo vamos a tener victoria si no oramos? Es un milagro. ¿Y cómo vamos a tener victoria si no escuchamos la palabra de Dios? Hermano, somos un milagro de Dios. Pero nuestra responsabilidad es mantener nuestra lámpara encendida. Y eso era lo que pasaba con Éfeso. Estaban ahí, sirviendo, ayudando, estaban alabando, adorando, pensando, mirando a los otros cristianos y diciendo, ellos no son de Dios, nosotros sí. Y vino el Señor y dijo, conozco todo, pero te falta amor. No amor por las almas, amor por mí. Wow. El Señor les pide que hagan memoria. ¿Dónde fue que todo empezó a cambiar en sus corazones? ¿Por qué no es suficiente hacer lo bueno? ¿Qué pasó
¿Qué pasó con mi tiempo de oración? ¿Qué pasó con la palabra que Dios me dio para que lo sirva? Dios te dio una palabra para que lo sirva. ¿Qué estás esperando? Dios habla una vez. Eso me enseñó Dios. ¿Vos querés que Dios te hable otra vez? Obedecé la primera que te habla. Y cuando terminás de obedecer la primera que te habla la segunda. Y obedecés la segunda y te habla la tercera. Si no empezamos con el principio, Dios nos va a hablar lo segundo. ¿Dónde dejamos de ser lo que éramos? ¿Y por qué lo dejamos? ¿Por qué? ¿Dónde caímos? ¿Saben por qué le dice esto el Señor? Porque la historia todavía no terminó. Y le dice, recuerden, porque esto todavía no terminó. Todavía las cosas no terminaron. Y si no se arrepienten, pronto vendré a ti y te quitaré el candelero. Es lo que David dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Las cosas no terminaron, hermano, como hablábamos el otro día. Hice la oración y me voy al cielo. Dios quiera que sea así. Pero la palabra dice que muchos vamos a ser arrebatados y algunos que hicieron la oración se van a quedar. Tenemos que recordar de dónde hemos caído. Pero no por la caída, solamente. No por la caída. Dios no tiene problema en perdonarte. Esto es algo muy importante que también aprendí con los años. Aprendí con los años y estudiando la Biblia, que cuando Dios perdona, borra. Borra las cosas. Y vos podés seguir orando por ese tema y Dios no te responde. Como una vez me dijo en mi intimidad, me trajo a mi corazón, ¿de qué estás hablando? No, porque yo hice esto cuando era chico, hice esto cuando le robaba a mi mamá, ¿o no? Le robaba en el supermercado acá. Me mandaba a comprar y me compraba unos caramelitos de más. Como todos. Y cuando uno ya empieza a darle lugar, ¿sabes cuándo le das lugar al enemigo? ¿Sabes cuándo te das cuenta que el enemigo está atormentándote y dándote lugar? Cuando eso que hiciste, que ya fue perdonado, lo seguís teniendo en cuenta. Entonces el Señor me dijo, ¿de qué estás hablando? Ya esto te lo perdoné. Y hay una palabra que dice que está en el Antiguo Testamento, los profetas menores, que dice que el Señor echa en el fondo del mar nuestros pecados. En el fondo del mar no hay nada. En el verdadero fondo, porque hay tanta presión que todo lo que baja explota. Y eso tenemos que creer. Caíste, pecaste, te equivocaste, pediste perdón, ya Dios te limpió, ya Dios te sanó. Eso es lo que hizo Dios. Por eso, hermanos, Cristo capacitó a la iglesia para que viva en el primer amor. Él nos capacitó a nosotros para vivir en el primer amor. Ahora es un deseo nuestro, podemos cantar tanto. Eres mi deseo eterno. Podemos cantar mucho, pero la verdadera canción se ve cuando te arrodillas en tu casa. La verdadera canción se ve cuando abrís la palabra en tu casa. Podemos tener lindas voces, lindos ministerios, pero el Señor viene y le dice, tengo contra ti. Amén. Hay una historia que habla un poco de esto. Y el comienzo del arrepentimiento en el día de la palabra de hoy es recordando, no para ponernos mal, sino para ver dónde estamos en nuestro corazón. Porque esta no es palabra mía, es palabra de Dios, que el Señor te está hablando. Y cuando uno recuerda, o honra el pasado, o honra la sangre de Cristo que te limpió de ese pasado. ¿Lo digo de nuevo? Tenemos que tomar una decisión. En Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32, Jesús cuenta una historia que es la parábola del hijo pródigo. ¿La recuerdan? El hijo pródigo en un momento le habló al padre y le pidió la herencia antes de tiempo, es decir, antes de que se muera el padre le pidió la herencia, ¿sí? Y se fue lejos, y la Biblia dice que malgastó todo viviendo perdidamente, haciendo todo lo contrario a lo que el padre le había pedido que haga. El problema no fue el dinero descubrió el corazón del hijo. El problema fue la distancia que puso él con el padre. Pero los días pasaron, la plata se fue gastando y terminó viviendo perdidamente. Aquel que tenía una herencia impresionante terminó comiendo de los cerdos. Recuerden que para un judío comer la comida de los cerdos es lo más
terrible que hay, porque los cerdos es un animal inmundo, pero no le quedó otra. Llegó hasta la inmundicia espiritual. Lo perdió todo, terminó en una situación humillante, alimentándose de los cerdos. Pero en ese momento sucede algo clave en su corazón. Lo dice el versículo 17 en adelante. Y volviendo en sí, dijo, ¿qué recordó? Que en la casa de su padre hay jornaleros que comen abundante pan. Y yo acá me estoy muriendo de hambre. Ese momento de recordar lo sacó de la situación donde estaba. Dice lo siguiente: me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, esto es arrepentirse, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, ojo, porque esa palabra y levantándose, ¿saben lo que significa? Dejar tu orgullo, dejar tu pecado, levantarte, tomar la decisión de levantarte y ir a tu padre y reconocer. Y vino a su padre. ¿Y qué pensamos cuando hacemos las cosas malas? Que nos van a recibir con un látigo, que el padre va a dar vuelta la cara. Pero ¿qué nos enseña la hermosa palabra de Dios? Nos enseña el carácter de Dios. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Y qué hizo? ¿Lo esperó? Fue movido a misericordia y corrió. Y se echó sobre su cuello y le besó. Eso es lo que sucede cuando alguien se arrepiente. Cuando alguien se da cuenta que no puede vivir sin el Padre. Cuando alguien se da cuenta que no quiere vivir a su manera, porque este hombre dijo, yo me voy a vivir a mi manera, como la canción. Pensó que su manera era la manera mejor que la de Dios, como muchos de nosotros acá. Por eso no hacemos cambios, porque los cambios no los hacemos porque creemos que lo que estamos haciendo es mejor que lo que Dios nos pide. Pero nos está empobreciendo espiritualmente. Pero él recordó algo que me encanta. Él recordó que en la casa de su padre había pan. Él recordó que su padre lo seguía amando. Él tenía que ser castigado, ¿saben ustedes? La ley dice que cuando un hijo deshonra al padre de esa manera, lo tenían que castigar y lo tenían que matar. Y el único que tenía la potestad para que no lo maten era el Padre. El que tiene la potestad para mandarnos al infierno, no nos envía al infierno. Nos perdona y nos ama. Ahora nosotros tenemos que volver a la casa del Padre y aceptar su forma de vida y sus propósitos y sus caminos y vivir con gozo lo que nos toque vivir en esta vida. Y acomodar, poner el tutor. ¿Cuántos le gustan las plantas? Cuando una planta se dobla, ¿qué se le pone? Un palo al lado y se lo ata. Que tu tutor sea la Biblia, que te enseñe a crecer rectamente. Porque si haces lo recto, si hacemos lo recto, nos va a ir bien en todas las cosas, a todos. Y para hacer lo recto tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios. Ahora, lo que hizo este muchacho no quedó solo en lágrimas, porque él dijo, en la casa de mi padre hay muchos jornaleros que comen pan. No, dice que se levantó, su arrepentimiento no quedó en un pensamiento, se levantó y volvió a su casa. Esto es lo mismo que le dice a los efesios, que vuelvan, que recuerden de dónde cayeron y que vuelvan. Cuando uno no piensa esas cosas, le es difícil volver a tener comunión con Dios. Porque el pasado, muchas veces, el enemigo utiliza nuestro pasado para atormentarnos. Pero los que se vuelven y reciben el perdón de Dios, aunque lo sientas, no lo sientas, y lo confesaste con tu boca, Dios te perdonó. Y Él, ¿qué dice? Cuando te vio que viniste a buscar su ayuda, fue movido a misericordia. Y no fue caminando, corrió. ¿Viste cuando vieron algunos videos esos cuando los padres se encuentran con los hijos que se fueron a una guerra militar o alguna situación militar en Estados Unidos? Se van como haciendo un entrenamiento militar y vuelven a los 3 años, y algunos no vuelven porque se van a otra. Entonces hacen como una sorpresa y los hijos van al trabajo de la madre vestido de militar, y cuando la madre o el padre lo ve, los abrazan y lloran.
Esto es lo que hace el Señor. Cuando te ve que volvés, porque volver al Señor es reconocerlo a Él. Es arrepentirte y dejar lo malo y devolverte al Señor. Él volvió de su lejanía, de su pecado, y se arrepintió. No se justificó, no dijo, soy joven, no dijo mi pasado, no dijo mis amigos. No, Él se hizo cargo, que la maldad estaba en Él. He pecado yo contra ti. Yo me equivoqué. Y mi pecado me alejó de ti. Este es el ejemplo del hijo pródigo, de lo que es recordarnos de dónde hemos caído. Amada iglesia, ¿cómo está nuestra comunión con Dios? Anoche mientras escribía se me vino esta palabra. ¿Nos interesa tener comunión con Dios? Al hablarnos del primer amor nos habla de la relación íntima que tenemos que tener con Él. Amén. El hijo pródigo no volvió porque alguien le obligó. Volvió porque entendió que había un lugar mejor en la casa de su padre. No hay mejor lugar del que te quieren sacar, que es el lugar de oración, el lugar de leer la palabra. Escuchaba justamente un pastor de España esta semana que me sorprendió porque, hablando más o menos esto, él decía, ¿tenés tiempo para leer? Hacete el tiempo. ¿Te sobra tiempo? Lee la Biblia. ¿Te sobra más tiempo? Orá. Y si te vuelve a sobrar tiempo, lee la Biblia de nuevo. Y si te vuelve a sobrar tiempo de nuevo, orá de nuevo. Nosotros hemos crecido como que hacemos una oración en el día, leemos un poquito la palabra y ya está, ya cumplimos. Es como agarrar a tu esposa y decirle, hola mi amor, buen día, y no le hablas nunca más. Y que cuando él te quiere hablar, estás en otra. Entonces, tenemos que meditar en esto. Amados hermanos, que hoy podamos tener la actitud que tuvo el hijo pródigo de reflexionar y llegar al arrepentimiento y recuperar el primer amor. Podemos hacer todo bien, o lo que nosotros pensamos que está bien. Podemos hacer lo bueno y lo malo a la vez. Y Dios nos llama a que podamos arrepentirnos de lo malo y seguir haciendo lo bueno. Todavía estamos a tiempo de volver, porque el arrepentimiento no es una condena. El arrepentimiento es una puerta que Dios abre para restaurar nuestro corazón. ¿Hay algo malo que estás haciendo? ¿Hay algo malo que estamos haciendo? Qué injusto, porque yo hago todo bien, una sola cosa hice mal. ¿Y por qué el Señor me dice que por una cosa? ¡Che! ¡Qué duro que es el Señor! ¡No! Eso dice la carne. Pero ¿sabés que eso único malo que estás haciendo, que parece que no es grave, es el inicio de la destrucción de tu alma y de tu corazón? Porque todo lo que venga a tu vida que no es de Dios, viene a hurtar, matar y destruir. Va a tener apariencia de piedad, pero en el momento que menos lo esperás, te va a picar y te va a matar. Para terminar, hablando de esta, dice que hay una historia de un escorpión y de una rana, y había una inundación, y se pusieron a hablar la rana y el escorpión. Y el escorpión le dice, vos me tenés que ayudar, porque yo no sé nadar y me voy a morir. Y la rana le dice, pero yo conozco tu naturaleza. En algún momento vas a estar tentado y me vas a picar. Y si me picás, no solamente me voy a morir yo, sino que te vas a ahogar vos. No, te lo juro, le dijo, yo no te voy a picar. Te lo prometo por el nombre de Dios. La rana confió en la naturaleza carnal del otro y empezó a nadar con el escorpión atrás. ¿Cómo venís?, le decía la rana. Bien, dominio propio. Y empezó en la mente, la rana cuenta la historia, a decir qué linda espaldita que tiene para
para darle una picadura. Y aguantó hasta donde pudo. Pero lo picó. Y cuando lo picó, obviamente la rana murió. Y se empezó a hundir. Y el escorpión murió. ¿Qué significa esto? Que lo que no moriste mata. Que a lo que no moriste mata. Por eso arrepentirnos es morir a nuestra vieja naturaleza. Porque aunque quieras hacer el bien, en algún momento va a salir lo malo. O van a pasar cosas malas. Y Dios no va a tener la culpa. Porque todos se enojan con Dios, ¿o no? Ay, ¿por qué no estuvo conmigo? Y quizás hace años que te viene buscando. Hace años que te viene hablando. Tu familia te está hablando. Y vos decidís abrazarte más de lo que Dios te quiere que te sueltes. Amada iglesia, que el amor por Dios crezca. Esforcémonos por buscarlo. Porque no es normal que el pueblo de Dios no busque a Dios. No es normal. No es normal. Hay algo mal dentro nuestro si no tenemos interés por aquel que salvó nuestra vida. Hay algo mal. Y quizás eso es lo que Dios quiere decirte en esta mañana. No, es que Dios me entiende. Dios entiende todo. Perfectamente entiende todo. Pero Él te dio algo sobrenatural, que es el Espíritu Santo. Amén. Padre, gracias. Vamos a orar, te alabamos, te adoramos. Y en esta mañana, tu palabra ha sido a nuestro corazón una luz que alumbra a nuestro corazón. Padre, podemos hacer muchas cosas que están bien, pero también